Buenos amigos, ¿cómo estamos? Pues en el vídeo de hoy vamos a ver cómo arrancar el Gold Gen, nuestra liberación de una Play 4 ya liberada, para no tener que estar poniendo un USB, una tarjetita, un USB SP32 y demás, simplemente con internet, o incluso vamos a ver después que sin internet también. Así que nada, vamos al lío. Lo primero, antes de nada, pues hay que desactivar las actualizaciones automáticas. Aunque si las has liberado, seguramente esto ya lo hayas hecho, pero por si acaso nos venimos por aquí y desactivamos todas, como es en mi caso. Vale, esto es para la versión 9.00, ¿ok? Así luego no tienes que estar como pasa a mí poniendo un pendrive y esas cosas, la verdad. Luego lo que vamos a hacer es activar la conexión a internet. ¿Vale? Hay unas DNS que os traje por un canal que está muy bien para evitar actualizaciones, que las podéis poner ya de paso también, pero también tenemos la opción, pues bueno, de hacer lo siguiente, y como hemos desactivado las actualizaciones, así que nada, veis, yo ya tengo conexión por internet, le daríais a configurar conexión por internet, y ya sea por cable o por wifi, ahí lo que prefiráis. Si le probáis, pues os deberá salir que ha conectado, seguramente a mí me va a salir error, pero porque tengo esos DNS que impiden que conecte a los servidores de PlayStation. Ok, pero sí tengo conexión, lo vais a ver ahora después. Una vez que tenemos esto, nos salimos y nos tenemos que ir. Así que nada, nos vamos para atrás, ¿vale? Y si veis que arriba a la izquierda os saliera que está descargando la actualización, tenéis que iros a información, aquí. Normalmente, como lo habéis deshabilitado, pues dirá que no la descarga a los 2 o 3 segundos. Pero si acaso sigue aquí el proceso de descarga, a mí veréis que no me sale, porque como lo tengo capado por las TNS famosas y que os recomiendo, pues no me sale, me salen otras cosas que hemos ido haciendo por el canal. Entonces, nada, hay que evitar la actualización 12 que se te descargue. Como veis, pues yo aquí tengo internet, ¿vale? Tengo Google por detrás. Y lo que vamos a hacer, hay dos webs. Yo voy a enseñar esta primera y luego la segunda, claro, que vamos a meter aquí en el buscador. Un inciso, hay quien recomienda, quien hizo el proceso, estamos en el navegador, ¿vale? Borrar todas las páginas que tengamos de marcadores y de recientes, borrar la caché, borrar los temporales, borrar el historial del navegador. Yo como tengo la que me va con el pendrive sin internet, pues no la quiero borrar y voy a tenerla que escribir otra vez, así que lo he hecho directamente en una pestaña nueva, ¿ok? Y vais a poder ver ahora que a mí me ha funcionado. Entonces nada, escribimos esta dirección. Aquí tenéis la dirección de la pausa, si no. Lo bueno es que la parte de arriba pues no va saliendo para escribirlo, o que yo ya he accedido otras veces o algo así, debe ser a una similar, y por eso lo anterior me salía, esto ya no me sale. ¿Vale? Bueno, esto te dice que si le das doble que te pone mayúsculas, nada. Vais a ver que la dirección es bastante corta. Luego os recomiendo añadirla a marcadores para así no tener que escribirla en futuras ocasiones. ¿Veis? Le damos aquí y ya yo no he metido pendrive, no he metido USB, no tengo el cacharrito este, nada. La tengo tal cual, como os estoy enseñando. Esperamos unos segundos, nos sale que el Kernel Exploit Successful, le damos a aceptar y ya nos podemos ir para atrás. Yo lo que pasa es que le voy a dar al botón de opciones para añadirla al marcadores. ¿Veis? GoldGel ya está agregado. Aquí le añado a añadir a marcadores. Perfecto. Así que nada, ya por aquí podéis ver que nos arranca la mandanga. Voy a darle un poquito para adelante para enseñaros la siguiente página. Reinicio, ¿vale? Para que no veáis que está aplicado este otro. Vamos a darle un poquito aquí rápido y nos metemos en la siguiente dirección. Asegúrate de haber cerrado la otra, si no se te va a arrancar directamente el exploit. Si se ha quedado ahí en reciente, como me ha pasado a mí aquí, que se me estaba arrancando. Nada, le doy aquí a cerrar, no quiero. ¿Ok? Entonces te voy a decir la siguiente. ¿Vale? Si te pasa eso, pues bueno, puedes reiniciar y así evitas dudas. Ponemos aquí la dirección como antes. Vamos aquí a pausarlo un momento para que podáis ver. Como veis, esa es la dirección. Le damos y esta es otra. Esta es lo bueno que ves, instalación oficial cache. Is offline, mejor dicho, cache no oficial. Y entonces este te va a permitir luego arrancarlo, pues eso, sin conexión a internet. Probamos, este en primera instancia me ha dado error. Lo que hacemos es cerrar el navegador y volverlo a abrir. Y como vais a ver, ahora sí me ha funcionado. Le di a aceptar y vais a ver ahora, ahí está el Golgen, otra vez arrancado.
Pues todos serían los dos métodos que podemos usar. Añadimos a marcadores, igual, cerramos el navegador y ahí tenemos esas dos últimas, son las que he usado hoy. ¿Vale? Y nada, pues aquí lo tenemos, ¿veis? Está funcionando y esas cosas. Vamos a reiniciar la consola otra vez para usarlo sin conexión a internet. Así que lo primero que voy a hacer antes de nada, para que lo veas, que no hay trampa ni cartón, es darle aquí a red. Desactivo y reiniciamos consola. Pa, pa. Vale. Abrimos navegador. Y en esas dos últimas que te decía, esas dos que tenemos que usar el de la izquierda, el último que hemos metido, el que salía offline, ¿vale? Ahí me he confundido y le he dado al otro, ¿vale? Es el que pone 900 al final. Le he dado al otro y te dice, oye, que no tienes internet. Este sería sin USB, pero con internet. Así que nada, me meto en el navegador y el otro el que te decía, ese PSP, el que acaba en 900 index, ¿veis? Pues este es el que sí nos va a permitir sin internet. ¿Qué pasa? Que son un poco inestables por lo que he leído y puede ser que alguna vez, aparte de ese error que ha salido al ejecutar, eh, pues, ¿veis? No se ejecuta y demás. Y a mí se me ha bloqueado incluso hasta la consola en uno de estos intentos. Bueno, bloqueado. Se me ha apagado capón, mejor dicho, no bloqueado. No os asustéis. ¿Veis? Aquí lo volvemos a intentar. No hace nada. Entonces decimos, bueno, pues vamos a cerrar el navegador. ¿Veis? Aquí es cuando se me apagó a capón. La vuelvo a encender y os enseño el proceso, porque por ahora son un poquito inestables. ¿Vale? Ahora se me ha puesto ahí, es azul, el PS Free Last Exploit 4. Le damos y para que veáis que ahora ya sí que me ha funcionado, sin conexión a internet, ahora ya sí, aceptar, ¿veis? Ahí ya está. Y como todo, pues hay veces que no funciona y ya lo tendríamos funcionando. Te enseño otra vez lo de la conexión a red, que no está conectado en este momento. Y nada, pues le damos aquí a cualquier mandaquilla y ya estaría. Así que nada, amigos, espero te haya gustado, dale un like, comenta con lo que sea, suscríbete que me ayuda mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.